Entonces, en la reunión de hoy tenemos la presentación de Vicky Guzmán, a quien voy a hacerle una presentación bastante breve. La mayoría de nosotros pues conocemos, pero seguramente no muchos de los detalles finales. Vicky, chilena, feminista, tiene un doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, y Vicky ha sido y es subdirectora del CEN, que es el Centro de Estudios de la Mujer de Chile, organización no gubernamental que desde hace más de 4 décadas ha sido un referente muy importante en el campo de los estudios de género para Chile. También Vicky, podemos señalar que fue partícipe de la fundación y la formación del Centro Feminista Flora Tristán en Lima, en el tiempo en que Vicky estaba residente en Lima. Y esta experiencia, tanto en Perú como en Chile, realmente le ha dado un gran bagaje en todo lo que son los estudios de políticas públicas y de género. Pero al mismo tiempo, Vicky tiene una amplia trayectoria en la reflexión sobre la creación de las agendas de género y también de la institucionalidad de género, más específicamente para el contexto chileno. También en sus estudios ha aportado reflexiones muy importantes sobre la participación laboral de las mujeres y su papel en la actualidad de los modelos de desarrollo dentro del contexto de algo muy importante que nos y es gran sombrilla de este momento, que es la crisis climática. Pero quisiera resaltar su papel, digamos, en los años más recientes, y es su participación activa en el proceso constituyente chileno, muy activa en el año 2022, y en el cual también fue expositora de la agenda feminista o del feminismo en lo que es el Congreso de Futuro, que me acaba de señalar, que es un espacio que existe hace más de 10 años en Chile y que trata diferentes temas, y a Vicky la llamaron para tratar el tema del feminismo y ahí hizo una exposición. Digamos, más recientemente, después de que termina todo este proceso constituyente, junto con dos compañeras, Marcela Infante y Javiera Ramírez, Vicky es la autora de un estudio sobre el movimiento feminista en Chile. Entonces, Vicky, tienes la palabra. Muchas gracias a todos. Quiero decir que gran parte de los conceptos, el abordaje que he empleado en este trabajo son abordajes producto de discusiones colectivas que llevo realizando muchos años con muchas de ustedes, ¿ya? Ahora me costó mucho pensar cómo ordenar esto, porque dada la situación actual, como que uno tiene muchas ganas inmediatamente de empezar a analizar lo que está sucediendo ahora, los desafíos actuales, pero me retuve y hice una presentación en que eso lo dejo a una segunda parte, voy a decir el esquema, pensando que las estrategias, los desafíos del movimiento se construyen a través del tiempo y no puede uno quedarse en el presente. Por otro lado, tenía mucho interés en mostrar cómo Chile es parte de un contexto latinoamericano, pero tiene ciertas especificidades. O sea, mi interés era en esta exposición ir como a lo más empírico, a lo que comparte y a lo diferente para pensar que es Chile en este momento. Entonces, hice un esquema de presentación ambicioso, pero en fin, lo acortaremos, no sé. Entonces, primero, en el primer punto, trato con algunos datos muy generales lo que es Chile en el contexto latinoamericano.
En el segundo acápite hablo del campo feminista desde la recuperación de la democracia hasta 2022, enfatizando lo que fue el periodo llamado el activismo feminista del 2015 al 22. En el tercer punto hablo del campo feminista después del 22, después de la derrota constitucional, tratando de pensar en los desafíos y aprendizaje, y recién ahí entro al escenario actual, ¿no? Que lo defino, como lo definen algunos cientistas políticos, como un escenario de post-occidentalización, caracterizado por guerra, con un embate cultural y político de la ultraderecha que nos presenta grandes desafíos. Y yo sé que es largo, ¿ya? Como línea argumental, pero creo que eso podría señalar qué aprendizajes tenemos y que podemos emplear ahora, por un lado, y segundo, mostrar lo nuevo de la situación, ¿ya? Entonces, empecemos con esto de Chile en el contexto latinoamericano. Primero, Chile es un país de una población mucho más pequeña que muchos países latinoamericanos. Tiene 18.480.000 en el último censo, que es en el censo del 24, donde 3 regiones acumulan el máximo de población, que es la región metropolitana, Valparaíso, y exactamente, Valparaíso. Y después, la presencia de pueblos originarios es de 9,9, siendo mayoría los mapuches entre ellos, y las regiones con mayor población indígena son la región metropolitana, ¿cómo se llama? Araucanía y Tarapacá. Lo que es bien importante porque esos son focos de conflictividad indígena, y hay un aumento acelerado de la migración. Eso es, digamos, en relación a otros países. Como característica sociodemográfica, hay un envejecimiento de la población, hay una disminución de la tasa de natalidad muy fuerte, hay una disminución de la maternidad materna, hay cambios en la composición de la familia, los tipos de familia, aumento de la jefatura femenina. Yo creo que eso es una tendencia general en América Latina, ¿ya? Hay, un poco para que se vayan haciendo la idea de qué país estamos. Hay un aumento en transformaciones culturales del nivel educativo, aumento de una primera generación de personas que de distintas familias ingresan a la universidad. O sea, ha habido un aumento bastante masivo de personas que entran a la universidad y que ha cambiado la universidad. La ha hecho más heterogénea, más diferente, y ha traído nuevas problemáticas dentro de la universidad. Hay un aumento sostenido de mujeres en el mercado de trabajo y del nivel educativo. Hay una profundización de procesos de individuación y una debilidad de las instituciones como normas que regulan los comportamientos. Hay cambios valóricos de prácticas sociales. Hay una pérdida de legitimidad de la Iglesia Católica y de las instituciones. Y en general todos los estudios señalan que hay mayor fragmentación y diversidad social. Para mí eso es bien importante porque en un momento como que uno sentía que la fragmentación y la desconexión era entre sectores medios y sectores populares, y hay distintos estudios que muestran que la fragmentación se da en todos los grupos sociales, ¿ya? Fragmentación, y también hay una polarización. Supongo que coinciden algunas características. Después de transformaciones políticas, yo creo que desde la vuelta de la democracia hemos pasado de una política caracterizada por la estabilidad de una coalición. La Concertación gobierna el país desde los 90 a los 2010 y vuelve a gobernarlo 2 veces posteriores con Bachelet, lo que permite una continuidad en las políticas y una continuidad en el debate, pese a todas las discusiones que se pueden hacer sobre la coalición. Y aparecen
más bien con más fuerza, desde el 2011, nuevas formas de hacer política en la sociedad civil. Chile en el primer tiempo de la democracia es un país que es poco participativo. En el 2011 empiezan muchos movimientos donde destaca el movimiento feminista que pone con mucha fuerza el tema de la integralidad y la transversalidad. Bueno, junto a esto actualmente hay una embestida de la derecha, el acceso al poder de gobiernos de ultraderecha en América Latina y hay que decirlo, fracasos y derivas autoritarias de los llamados gobiernos de la nueva izquierda, ¿no? O sea, creo que el caso más extremo es Nicaragua, pasando por Venezuela, por Bolivia, o sea, ha habido un fracaso de ese experimento, de esa experiencia, hacia una deriva al autoritarismo. Eso creo que es un aspecto bien impresionante cuando pensamos en la democracia, ¿no? O sea, cómo la democracia puede ser cooptada por grupos, tanto de izquierda como de derecha, muy autoritarios, ¿ya? Y la cosa interesante también que yo creo que tenemos que ver cuando hablamos de movimientos feministas es lo que ha sido el crecimiento económico. Y creo que esto caracteriza a los América Latina. Hay un periodo de crecimiento económico, de crecimiento del PIB general y per cápita, pero después existe una lentificación del crecimiento económico que ha aumentado y ha impactado en la conflictividad social. Sin embargo, pese a todo lo que dice la derecha en este momento, porque la derecha, eso es un capítulo aparte, bajo el gobierno de Boric, desde el inicio ha comenzado en un discurso muy opositor, eh, se ha logrado estabilizar y ha logrado crecer Chile en este momento en relación a otros países, ¿ya? Entonces estamos hablando de ese país muy al sur, pequeño en población, muy largo y que ha sufrido grandes transformaciones culturales. Yo volví a Chile en 1992 y yo no reconozco ahora el país al cual volví, que era muy conservador, con muy pocas mujeres que trabajaban, con una hegemonía del pensamiento cristiano y conservador muy fuerte, a un país donde a partir del 2015 nos encontramos con un activismo, una variedad, una energía que uno no sabía cómo había surgido. Entonces eso los quiero transmitir. Ahora, nosotros partimos con algunas premisas y aquí reconozco la construcción de un concepto que ha usado Sonia, que de alguna manera nosotros lo conversamos en la CEPAL, cuando hablábamos con Sonia tratábamos de ver la institucionalidad de género, decía, no, hay una trama institucional, no hay una institución, y que a mí, incluso Gramsci, me acuerdo del concepto, no sé si ustedes se acuerdan del concepto de partido general, que hay una cantidad de partidos de izquierda, pero forman un campo político general. O sea, es un concepto que me ha ido rondando y que he pensado que es muy bueno para estudiar la práctica feminista, el movimiento feminista, que es reconocer un campo feminista donde participan distintos actores feministas, dentro de los cuales puede estar el movimiento feminista organizado, pero pueden estar redes de políticas organizadas, pueden estar académicas, pueden estar parlamentarias, o sea, es un campo diverso que en momentos determinados está más unido y tiene más potencia y en otro momento determinado puede estar más diluido, más alejado e incluso con más conflictos internos. Y lo que nos dice la experiencia siempre, que los momentos de gran triunfo de este campo feminista ha sido cuando se ha unido y las redes internas se han apretado, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento de la paridad
en Chile hace poco para la convención, fue producto de un esfuerzo y un fortalecimiento de redes. El movimiento de mayo del 2018 de las mujeres también amplió y fortaleció redes entre los distintos actores. Entonces, yo estoy mucho por ese concepto, porque ayuda a respetar la diferencia, ayuda a pensar que los actores pueden tener distintas hegemonías en cada momento y de alguna manera permite pensar la continuidad o discontinuidad con campos políticos mayores. No sé si me explico bien, ¿ya? La segunda, y por supuesto el campo político, las personas se reconocen mutuamente como participantes del campo político. No significa que uno va a decir yo estoy aquí, sino que tiene que ser reconocida por los otros como parte del campo. Después la segunda idea que nos guió y nos ha guiado hace mucho tiempo es pensar la dialéctica que hay entre el campo político y la política feminista y los procesos sociales mayores. O sea, el feminismo surge en determinados contextos que le ofrecen oportunidades o obstáculos. Ahora estamos en un contexto que no somos un blanco de lucha, sino que además ofrece muchos obstáculos. Y a la vez que es influido por él, es un contexto que es influido enormemente por el movimiento feminista. O sea, el movimiento feminista ha ido configurando los, 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 los procesos sociales a lo largo de estas últimas décadas, ¿no? Entonces yo creo que esa dualidad es fuerte. Yo he puesto simplemente como demostración para que lo tenga un PowerPoint, donde puse todos los logros institucionales bajo cada gobierno, simplemente para una manera de mostrar cómo el contexto genera ciertas condiciones, pero también cómo el movimiento configura el contexto. Después la tercera idea es el carácter histórico y procesual del movimiento feminista. O sea, cuando nosotros estudiamos el activismo feminista del 2015 en adelante, que nos impactó tanto y que nos causó tanta energía, a la vez en ese mismo momento coexistían distintas generaciones que se relacionaban entre sí. Y esas relaciones y esa convivencia marcaba la fuerza política del movimiento, ¿no? Y, por ejemplo, el movimiento de mayo del 2018, que ustedes lo conocen, el movimiento universitario, tuvo tal fuerza, pero era tan nuevo para las estudiantes enfrentarse a esa situación, que muchas veces acudían a mujeres feministas y a centros feministas como manera de contención y de elaboración de sus situaciones, ¿no? Pero también, eso bonito y lo vamos a ver, es como hay miradas mutuas de lo que son cada generación entre sí. Y finalmente es el rescate de la ciencia, o sea, la capacidad de reflexionar de los movimientos sobre su actuación y la capacidad de generar alianzas y organizaciones. O sea, nosotros dijimos, bueno, fuimos con estos ojos y además, más que ir con esos ojos, los mismos que estudiamos nos confirmó esa mirada, ¿ya? Entonces, ahora pasamos, yo sé que estoy volando, pero usted me dice si me estoy tomando mucho tiempo. Entonces, primero vimos el periodo del campo feminista en general, ¿no? Desde el 1990 a 2022 y distinguimos tres generaciones
3 generaciones al interior de la cual en cada una de ellas había dominado una estrategia. No significa que fue la única posible, sino que una hegemonizó. Y esa es otra cosa importante en el campo político, que los actores pasan a ocupar presencias dominantes y otras veces marginales. Bueno, a grosso modo tenemos la primera etapa, que es la recuperación a la democracia, en un periodo de mucho auge económico, donde gran parte del movimiento feminista se aboca a plantear la agenda feminista y a proceso de institucionalización de esa agenda. O sea, crear la institucionalidad de género, luchar por nuevas normas y leyes, por una agenda sectorial que favorezca la situación de las mujeres, lo que no significa que al mismo tiempo persisten colectivos de mujeres que por un lado encuentran en el colectivo una nueva forma de práctica social, de práctica de vida, y otras que se levantan y cuestionan al llamado institucionalismo. O sea, ahí la contradicción es, es fuerte entre las mujeres que son llamadas institucionales y las mujeres que son llamadas movimentistas, pero en el fondo, cuando tú analizas y compartes, la distancia no es tan grande, y el movimiento feminista desde ese momento, en ese momento, y la Tere está acá que lo ha sido, juega el papel de presionar para radicalizar las agendas. Después desde el 2002 en adelante, yo creo que hay un cambio importante, que es el paso de una ideología más demócrata cristiana a una ideología más laica, socialista, progresista, donde se nota claramente desde los gobiernos de Ricardo Lagos en adelante, exceptuando Piñera. Y el movimiento feminista, ¿aló? Y el movimiento feminista en ese momento, que es casi del 2011 al 2015, primero que empieza mucho activismo social, es un periodo de mucho activismo social. Ojo, es un periodo de mucho activismo social a nivel del mundo, a nivel global. Y además, el mismo movimiento va desplazando a darle importancia a lo que es lo cultural en la construcción del género. Empieza a abrirse al tema de la diversidad sexual, de lo performático. Uno va viendo ahí nuevas discusiones, nuevos autores, nuevas autoras, que llamamos nosotros un feminismo intermedio de mujeres que ahora estarán en torno a los 50, 45, y después tenemos este movimiento que llamamos el activismo feminista, que está muy ligado a la aparición de las redes sociales, a la aparición al aumento del proceso de individuación, a, a la heterogeneidad dentro de las universidades, donde lo performático es muy fuerte. Era impresionante ver las calles de pañuelos morados, verdes, de expresiones corporales en que el cuerpo entra en el centro de la discusión, y el cuerpo como arma de lucha política, donde en el caso de Chile, el 2015 tiene una extensión enorme el movimiento, o sea, en distintas ciudades, incluso empieza en provincia, y, y donde desde otros movimientos empiezan a llamarse, a devenir feministas. O sea, hay gente que es del movimiento indígena, movimiento ecológico, o movimientos o colectivos sociales que empiezan a incorporar la lucha feminista. O sea, los orígenes son distintos. Y el ingreso siempre está en el campo feminista, y creo que eso es general, a partir de experiencias dolorosas, personales, o ser testigos de ellas. Es como espacios de contención y de fuerza,
espacios como de práctica social nueva y espacios como sujetos políticos. O sea, lo que yo en esta entrevista con me di cuenta cómo lo organizativo se tiñe de distintas funcionalidades, pero que es fundamental, ¿no? Es fundamental tanto para sentirse contenida, para juntarse a pensar en una poesía que recupere tanto como pensar como sujeto político influye. ¿Ya? Entonces creo que una cosa fundamental de lo que es lo político para el movimiento feminista es que se va desde lo personal, social, hasta la política y que aprovecha para influir en las políticas todos los intersticios posibles, ¿no? O sea, mucho tiempo no evita el paso por los partidos porque los partidos obstaculizadores y usan directamente por debajo, por arriba, entrar a la institucionalidad. Y creo que el logro más importante de todo este proceso, o sea, uno de los logros importantes es que es capaz de ser una de las fuerzas más convocantes de una nueva convención. Inicialmente, viene el estallido social, inicialmente parte del movimiento se resta, o sea, desconfía mucho de la llamada a la convención constitucional porque piensa que es un momento de cooptar el estallido social. Pero después de unos meses se compromete, agita, se organiza y es uno de los actores más importantes. Le voy a poner algunas cosas, algunos hitos que en América Latina se ha dado, y una menos. Los movimientos universitarios del 2018, la coordinadora 8 de marzo o la huelga feminista, que es una consigna que parte de España y la retoma Argentina, y el estallido social del 2018. Y yo creo que el movimiento feminista tiene una gran experiencia de alianza en el estallido social, pero el estallido social que toma todo el país, pero una cosa positiva que cuando el estallido social va bajando es el movimiento feminista que lo mantiene, o sea que es capaz de darle otro carácter al movimiento social. Y creo, bueno, si uno dijera qué es lo que caracteriza eso, yo diría, estamos en un contexto global y latinoamericano de mucha movilización, hay una detención del crecimiento, entran a jugar las redes digitales, ¿ya? Entra lo masivo, lo performático y el cuerpo, digamos, como elemento eh, muy, muy importante, ¿no? Eh, Eso lo dejo hasta la convención, porque la convención es muy interesante porque es paritaria, porque muchas mujeres se presentan a partir de coordinadoras de coordinaciones sociales y feministas ser candidatas porque logran formar un colectivo feminista y logran eh, que, la, que la agenda feminista eh, permee y transversalice todo lo que es la convención, o sea, la propuesta constitucional. Después vamos a ver que hay algunas discusiones de qué es lo que llevó a esta, qué es lo que llevó al fracaso de esa convención y aprendizaje de las mujeres, ¿no? Y la agenda yo diría que es una agenda latinoamericana, son temas de derechos sexuales y reproductivos, de violencia, el tema de cuidado es un tema y reconocimiento del trabajo reproductivo y social, están los temas de trabajo, bueno, son como 6 temas, pero lo importante ahora no sé si los tengo todos, es cómo es una agenda que es reconocida. Eso es bien bonito porque distintas organizaciones de mujeres, de abogadas, de esto empiezan a proponer agendas que se van
unificando en esta agenda. Yo creo que ese es un proceso que empieza desde Beijing, cuando somos capaces de ir como construyendo colectiva y globalmente una agenda. Y les cuento algo para, no como anécdota, sino como un tema asombroso. Una vez me tocó dar una clase en que tenía que ver cambios en el mundo y salía todo este crecimiento asiático. Y dije, yo voy a ver en los países emergentes asiáticos o en todos los países en los cuales están, cuáles son sus agendas de género. Y, y me metí a cada país, cada uno tenía. Y me impresionó que la agenda de género, con la diversidad de situaciones, con la diversidad de la operación, con la diversidad, es muy similares. O sea, de alguna manera toca temas o bases estructurales de lo que es la opresión de género. Ahora, ¿cuáles son los temas de debate de este periodo? El primer tema de debate creo que tenemos que entrar es que nos enfrentamos a sociedades más fragmentadas socialmente y el tema de la diversidad. Estamos en sociedades diversas y a la vez fragmentadas y a la vez en algunos estatus, movimientos polarizados. Creo que el movimiento tuvo todo el tiempo como riesgos. Un riesgo fue el encapsulamiento, o sea, estamos dentro del movimiento, nosotros somos el movimiento feminista, con mucha sospecha lo que no es el movimiento feminista en parte de la joven, y el surgimiento de conductas punitivistas, que un poco al fragor de la lucha se plantearon. Antes había tipos de funas institucionales, me acuerdo que a una radio que hemos hecho, después a una vitrina, ¿no? Pero en este momento eran una funa muy personalizada. O sea, inmediatamente se iba al castigo. Y el otro lado, el otro riesgo, o sea, es cuando tú disgregas los límites y en ese momento de disgregación los límites te puedes ir diluyendo. Yo creo que el campo político tiene una gran potencia para pensar cómo crear mayorías, ¿no? Pero tiene, como Sonia me lo decía una vez, la Sonia Montaño, bueno, pero ¿hasta dónde lo diluye? No creo que ese es un tema de debate. El otro tema de debate es el de las organizaciones, el separatismo y las organizaciones mixtas. Plantearlo eso como dualidad, ¿no? Y plantearlo eso como exclusión de posibles aliados que pueden participar de otras formas apoyando el movimiento. Y yo creo que estamos pagando las consecuencias a veces de un separatismo extremo que es interpretado como exclusión. Y el otro tema que se ha planteado como aprendizaje es el de la gradualidad y la creación de mayoría, la creación de fuerza social y la relación con la institucionalidad. O sea, después de la convención es un tema de debate muy fuerte. Cuando nosotros hablábamos con las mujeres en la convención, yo participé y Tere también y mucha gente acá, eh, nos decían, y eso es bien importante, nos decían, pusimos toda la carne en la parrilla, ¿ya? Y la otra cosa, que efectivamente podría haber sido un globo, un gueto, pero un gueto que crecía, pero que no hacía ver lo que había al margen. Y había, yo creo que más que el colectivo feminista, también otra fuerza había la idea que es ahora o nunca. O sea, si ahora no lo logramos, no lo logramos nunca. Y el otro tema que salió después del fracaso
es la idea que cada colectivo, pienso que menos el movimiento feminista, sentía que tenía que responder a una base social. O sea, hablaba yo con una convencional indígena y me decía, yo tenía que aprobar lo que decían los movimientos indígenas. Entonces, yo sentía que la convención era el movimiento social entrando a una institucionalidad y que muchas veces pensaba más en los compromisos que con el movimiento que crear una normativa global para un país global más diverso. Hubo el fracaso de la convención en el cual intervienen, yo creo que un proceso que generalmente no se le ha dado tanta importancia, que es la pandemia. O sea, los niveles de temor, de miedo, de búsqueda de refugio de la gente ha sido muy, muy fuerte. O sea, la gente que murió, el impacto, hay algo emocional muy fuerte ahí. Y después que ha sido un poco el aumento de la delincuencia, ¿no? O sea, el aumento de formas de delincuencia a lo largo de todos los países latinoamericanos y de violencia ha sido hechos que llevan a retraerse. Por otro lado, creo que hay todos estos errores de maximalismo que estaba diciendo, pero también hay que recordar la estrategia y los recursos de las fuerzas conservadoras, que fueron impresionantes. Tuvieron como la estrategia más inteligente, que fue no salir a pelear directamente, sino hacerlo sino logrando dividir a fuerzas de centro derecha y centro izquierda contra la convención, ¿no? Contra la aprobación. Entonces, creo que hay situaciones, cambió el contexto y no nos dimos cuenta. Eh, Fue una convención maximalista, o sea, sin pensar en lo que es decir maximalista. Yo creo que no es que la orientación esté mal, sino que muchas cosas que se podrían haber aprobado a nivel de norma, cuando se quisieron operacionalizar sin tener ninguna experiencia para ello, fueron atrocidades a veces. O sea, hay que señalarlo. Y, y por otro lado, que ahora está mucho más, que es la reacción, que no es solo a la convención, sino la reacción en general frente a los avances feministas, frente a los avances de las fuerzas progresistas, de las fuerzas conservadoras, muy avivados por los temas de migración en Europa, muy avivados por la delincuencia y los problemas de seguridad en América Latina. Ahora, ahora sí que es lo último. Eh, ¿Cuáles son los elementos que estamos ahora? Estamos en una situación diferente que trasciende a América Latina y, y voy a dar aquí hay gente que va a poder ampliar la Ingrid misma, porque desde Europa, que es el cambio de la correlación de fuerzas políticas y el peso que a nivel de la hegemonía mundial van a teniendo los países del Asia, del Oriente. Algunos autores hablan de post-occidentalización y muestran la fuerza del crecimiento poblacional, el crecimiento económico, el crecimiento cultural, y se preguntan en gran parte qué va a ser África, cómo este continente puede jugar un papel en la geopolítica. Pero hay toda una discusión de cambio del equilibrio geopolítico muy intenso, en el cual nosotros felizmente en América Latina tenemos un papel más lejano y prescindente, porque estamos más alejados de las distintas partes de guerra, etcétera. Después, eh, hay una pérdida de la fuerza de Europa, ya todos lo sabemos, con Trump, como está en este momento tratando de recuperar fuerza.
hay una emergencia de las fuerzas conservadoras, pero lo que más me parece ahí importante es pensar por qué y cuáles son las bases sociales de apoyo a las fuerzas conservadoras. ¿Por qué ha logrado captar esas bases sociales? Y nosotras también tenemos que pensarnos frente al feminismo que hay una lucha, bueno, hay una diferencia muy grande entre el comportamiento político de los jóvenes y las jóvenes, en que los jóvenes se han puesto más conservadores. Como nunca los jóvenes, y hombres y mujeres, tienen valores y se comportan políticamente distintos, ¿no? Por ejemplo, me decían que en las elecciones alemanas, por la izquierda y los verdes votaron mucho más mujeres. Acá la segunda convención fracasó en parte porque las mujeres se pusieron en contra, ¿no? Entonces, y después yo creo que también hay que tener en cuenta que el feminismo, la cultura progresista y la ciencia están siendo blancos de esta embestida conservadora, ¿no? Ahora están Columbia y Harvard en un momento han sido totalmente expurgadas por la política de Trump. Entonces creo que en este contexto uno tendría que ver como grandes desafíos cómo desarrollar estrategias de resistencia y cómo crear fuerza social, ya fuerza social, además de fuerza política. O sea, creo que esta historia nos muestra que cuando había fuerza social, es el momento donde se logran, se tiene más éxito, ¿no? Y una cosa que a mí me preocupa personalmente es eh, cómo evitar la confrontación artificial que puede irse produciendo entre jóvenes hombres y mujeres que podrían estar en un mismo camino pensando en una sociedad diferente, o sea, cómo se está confrontando. Y acá en Chile la embestida es fuerte. La Teresa mandó un artículo de alguien que hace todo el nombramiento de delegaciones y dice quién lo está financiando, o sea, la embestida tratando de diferenciar feminismo y mujeres, derecho a las mujeres y feminismo. Ahora sí que corté. Muchas gracias. Vicky Guzmán, muchas gracias por las exposiciones. Me gustó mucho el documento que nos enviaron para leerlo previamente. Creo que tenemos muchas similitudes, como usted dice, en América Latina sobre el movimiento feminista. Sin embargo, como usted ya lo mencionó, hay varias, pues hay diferencias también, pero por supuesto me interesó mucho, bueno, y dejó muchos puntos para discutir, pero principalmente una de las cosas que a mí más me inquietaron es el último punto que usted plantea y tiene que ver un poco con la comunicación, o sea, cómo nos comunicamos para que realmente pues no dejemos de ser un pensamiento pues como marginal, como muy al lado, muy marginal. Y me llamó mucho la atención en el proceso de, digamos que ese es un punto, la marginalidad de nuestro movimiento para que sea como más universal y poder que otros sectores se acerquen más. Porque lo que yo veo es que la derecha tiene muy claro lo que es el feminismo y por qué peleamos las feministas, pero la izquierda no. Entonces me parece lo preocupante porque debería ser un aliado incondicional, creo yo, porque pues si están por la lucha del cambio, pues creo que nos deberían apoyar más. Entonces eso es una pregunta que tengo yo y que me viene dando en la cabeza. Y otra de las cosas que pues ya es como un comentario es que seguimos siendo, seguimos teniendo como muy vulnerables frente a lo que ya alcanzamos, con una posibilidad muy grande de que retrocedamos.
es queda como esa inquietud. Y con relación, de pronto volviendo a la primera parte, cuando, por ejemplo, se empieza, digamos, a confrontar el feminismo con los partidos de izquierda en los 80, y me llamó mucho la atención que a pesar de que los movimientos en Chile, digamos, con la convención, como ustedes dicen, muchas mujeres se vuelven separatistas porque ven que los hombres, incluso en las universidades, que se supone que es donde está el pensamiento más libre, pues los hombres apoyen y ellas simplemente se separan. Entonces creo que ahí hay una situación complicada. Hasta ahí dejaría yo. Bueno, no es una... No voy a explayarme, en realidad es un puntito solo. Siempre existió una cosa que se llama el impulso y el freno, tanto en la física como en la política. Eso por un lado. Por otro lado, toda esta cosa que está sucediendo, donde nos atacan tanto la izquierda, la derecha, todo, no es por casualidad y no es porque no comuniquemos. Al contrario, pese a que yo misma he criticado tanto la manera de comunicar que tenemos las feministas en general, creo que algo bien debemos haber hecho, puesto que si no, no sé por qué se tiene que juntar toda esta gente en contra nuestra. O sea, que lo que está sucediendo nos lo merecemos en el mejor sentido de la palabra. No pasamos desapercibidas, hicimos un escándalo, como se dice acá, hicimos un quilombo brutal, y claro, ellos reaccionan. Por último, y por eso, es que no estoy de acuerdo con una frase que dijo Vicky. Vicky dijo que había que pensar las estrategias de resistencia y yo estoy de acuerdo con lo contrario. Lo que hay que pensar son las estrategias del contraataque. Porque en la resistencia, nada más decir la palabra resistencia, ya es como, a ver, ¿otra vez me voy a defender? No, los que se defienden es porque están perdiendo. Yo creo que nosotras tenemos que contraatacar. No tienen que pensar que el contraataque es una cosa, vamos a ir con unos cañones, no. Vamos a contraatacar es a no achicarse, es a no pedir permiso, es a no hablar más suavecito para que se calmen las aguas. Porque ahí sí es donde perdemos todo lo que acumulamos. Y acumulamos tanto, 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 que por eso estamos así. La verdad, es un momento donde uno se puede calentar con el contexto, con Trump y con todo lo que quieran, pero al mismo tiempo uno tiene que darse cuenta de que eso es el producto de nuestra lucha y que fue gigantesca. Y por eso estamos acá. Nada más. Ya, gracias. Yo también quería, en primer lugar, agradecer a Vicky porque esa claridad, yo he tenido la posibilidad de leer desde el principio y acompañar su análisis y su reflexión. Yo quisiera colocar un tema que Vicky no ha abordado ahora suficiente, pero que ha sido muy importante en su análisis. Cuando ella dice las especificidades de Chile, y justamente ahora escuchando a Lucy y pensando en mi país, creo que hay una dimensión que tiene que ver con las instituciones. ¿Por qué en Chile a pesar de que Vicky nos habla de una derrota en cierta medida de la constitución, de la reforma constitucional, a pesar de eso, Chile como país, como sociedad, tiene la capacidad de encauzar unos virajes donde el propio presidente Boric encarna una capacidad de adaptación y de, no sé si a Lucy no le gusta resistencia porque los uruguayos siempre andan en una ofensiva gradual, que es otro concepto que deberíamos pensar. Pero creo que realmente lo que Vicky nos está colocando pone sobre la mesa precisamente la propuesta de Magdalena de hacer este estudio comparado, ¿no? Yo sé que no lo tenemos, pero a mí me gustaría que Vicky elabore un poquito más sobre la importancia que
ha tenido la existencia de una cultura y de un andamiaje institucional que es muy particular en Chile. Claudia Mejía Duque de Colombia. Virginia, muchísimas gracias. Muchas gracias, Vicky. 2 preguntas. La primera, en Colombia el movimiento feminista se debate en la claridad para asumir una posición frente al gobierno de izquierda que tenemos, por el profundo desencanto que en la mayoría, no podría decir que en todo el movimiento feminista, significa este gobierno, sobre todo el presidente, y de otro lado, los esfuerzos que se hacen por encontrar aspectos reivindicables de un gobierno de izquierda. Unas y otras, en todo caso, Vicky, cuando inclusive debatimos entre nosotras, volteamos a mirar a Chile y decimos, pero ¿es posible un gobierno de izquierda diferente frente a las reivindicaciones feministas? Y te pregunto, Vicky, ¿eso es posible? ¿Es cierto que en tu país esto se está logrando? Y la segunda pregunta, pensar el proceso de la constituyente de ustedes, además de la mano de tu excelente texto, muchas gracias por él, y pensar el proceso de paz en Colombia nos lleva o me llevó a mí a la pregunta de cuál es el lugar que tuvieron las reivindicaciones feministas en la nueva constitución para el rechazo popular frente a la misma, porque es claro que en Colombia jugó un papel muy importante todo lo avanzado en materia de género y derechos de las mujeres frente al no que el país le dio al acuerdo de paz. Y ahí lo ligo con el comentario de Lucy y termino. Cuando las feministas estamos inmersas en procesos globales, llámese la paz, llámese una nueva constitución, llámese lo que sea, la pregunta es, la mejor estrategia es esa estrategia de fuerza y de capacidad de ir más allá de lo que se supone nos van a aprobar y nos van a aceptar, o por el contrario, la estrategia mejor es la negociación, la pausa y la moderación. Todavía sigue siendo para muchos de nosotros en Colombia una pregunta frente a los esfuerzos por la paz en el país, Vicky. Toda esa experiencia acumulada en la constituyente con el ingreso de las 77 mujeres elegidas, un grupo tan grande que logran una agenda, que tramitan la agenda dentro de la constituyente. Finalmente, bueno, no se aprueba, hay el rechazo, hay el repliegue, todo lo que tú planteas en el libro, pero quisiera como una mayor elaboración de ese potencial tan grande, no solo de ese grupo de mujeres, sino de ese grupo de mujeres que tuvo una relación muy fuerte con mujeres fuera de la constituyente para el momento actual, porque tú en el momento actual planteas una serie de posibilidades y preguntas para los jóvenes hombres y mujeres. Yo quisiera, ¿qué potencialidad, qué quedó, qué hay ahorita frente a esta nueva conservatismo o arremetida de la derecha para en este momento actual esa experiencia en qué queda? Que a mí me quedó como un poquito en el aire y seguramente tienes muchas elaboraciones sobre este pensamiento. Te voy a contestar esto último porque y después lo otro que es bien sustantivo, ¿ya? Lo tuyo también, te cuento, es porque me toca mucho, o sea, yo vi mucha energía, vi mucho liderazgo de mujer de regiones en la convención y vi mucha politización. O sea, el otro día estaba leyendo la encuesta de la juventud para esta reunión y la encuesta era del año 2020 y yo decía que no vale esta encuesta porque todos los jóvenes señalaban que les interesaba la política, que esto, era como un momento, ¿ya? Un momento de mucha energía y que es una energía social de cambio. O sea, yo creo que esos momentos se dan pocas veces, aunque tengan, que puedan ser fracasados después. Por otro lado, la tendencia de fuerzas de la derecha y de fuerzas de izquierda fue
tomar la convención como si hubiera sido un cáncer. Tenemos que cerrarlo y olvidarlo. El estallido social fue delincuencial, la convención fue un error porque fueron puras independientes, porque CEFO fue magnífico, pero sin tratar de ligar lo que fue la convención con un proceso anterior, ni también las cosas positivas que pueda haber tenido. Entonces, yo creo que, ahora contestándote en concreto, yo creo que hubo un aprendizaje de nuevas líderes mujeres. Y hay nuevas líderes que han salido de la convención y hay otras que se han perdido, pero sí tuvieron visible. Las mujeres en la convención dicen que aprendieron a negociar, que pasaron un poco del estar encerrada en su agenda y te dicen que han aprendido a negociar, a ver otros intereses. Otras que señalan que vuelven a las organizaciones sociales y que nunca más se meten con ninguna institucionalidad. O sea, las respuestas son variadas, pero yo creo que sí ha sido un aprendizaje político para muchas mujeres. Aprendieron, aunque fracasaron, a hacer política. La política es otra cosa que la lucha en la organización, solamente en la organización social. Y creo que también como positivo, no estoy diciendo generalizable, es esta cosa de cómo transformar las demandas feministas en demandas universales. O sea, y en parte el cuidado cumplió mucho ese papel, como una demanda que es tan propia de la feminista y que tiene que ver con el cuidado, con el trabajo reproductivo, con los vínculos sociales, es también un papel universal de crear sociedad. Un tema, y ahí la Tere a lo mejor me va a decir que no, pero pienso que sí, un tema que generó contradicciones, el tema del aborto, porque fue muy fácilmente, ¿cómo se llama?, satanizado, distorsionado, pero yo creo que los otros temas de mujeres no, ¿cómo se llama? No, espérate, voy a cortar acá. No fueron, no, pero los otros temas creo que todavía tienen mucho apoyo social, incluso el aborto tiene mucho apoyo social, pero los evangélicos y todo se movió ahí para contradecirlo. Entonces yo creo que en la convención uno de los aprendizajes para mucha gente es pasar a hacer política como una obligación de mirar lo global, la sociedad global, la articulación de fuerzas, la negociación. O sea, yo creo que ese es un aspecto positivo. Un tema que fue absolutamente divisor fue la plurinacionalidad, pero yo creo que fue la plurinacionalidad y la descentralización cuando trataron de operacionalizarlo de tal manera, un tema que era un tema, un norte, y no había ninguna experiencia previa, ¿no? O sea, además fue muy jugado. No sé si te dice algo. Ahora, espérate, a la Lucy y a la Sony, y después veo los otros, para porque tengo, ya, Quintero, ya. Yo creo que yo no diría, a ver, yo creo que el pensamiento feminista no es marginal, o sea, el pensamiento feminista como corriente de pensamiento es un pensamiento que está en debate permanente, que ha obligado casi a cambiar las concepciones básicas de la sociedad. Yo creo que lo que se está intentando de hacer es transformar el movimiento feminista, el discurso feminista, simplemente y solamente como un discurso identitario. Y creo que la embestida de derecha está tratando de tapar la diversidad y llegar a un universalismo igual que antes.
blanco, conservador, tradicional, pero está tapando todas las diferencias. Y yo creo que un aporte del movimiento feminista es mostrar que la sociedad es diferente, que hay distintas desigualdades. Entonces, yo diría más bien, más que marginal, es muy potente en la confrontación. Y creo ahí que el problema es ver cómo el discurso feminista, la demanda feminista, se demuestra el grado de universalidad que tiene para crear una nueva democracia. No sé, o sea, por ejemplo, a mí me parece que el tema que mejor lo veo es el tema del cuidado. El tema del cuidado te hace pensar en una sociedad nueva interdependiente. Te rompe con la idea neoliberal del hombre independiente que vive al margen de distintos vínculos. Te hace pensar en la solidaridad desde la manera en que compartes vulnerabilidades. O sea, ahora eso no significa, a mí me preocupa en este momento, y claro, como dice Lucy, es producto de nuestro propio avance, pero me preocupa las reacciones de la generación joven frente al feminismo. O sea, se han puesto como se sienten atacados, son muy agresivos. De los viejos no, uno piensa ya, pero con los jóvenes, nosotros, nuestras generaciones, teníamos horizontes comunes, y en lo que respecta al feminismo, creo que empiezan a pensarse en horizontes distintos. Me contaban algunas convencionales que cuando iban a los barrios, los pololos les prohibían a las mujeres encontrarse con las mujeres feministas. O sea, había, ¿ya? Entonces lo de marginalidad, después Lucy, yo creo que estrategia implica también el ataque, o sea, no creo que la estrategia significa de resistencia hablar despacito, significa en un momento determinado. Por ejemplo, yo creo que en Estados Unidos está viendo por Sanders y la Ocasio, no sé qué papel van a tener, una estrategia de resistencia enorme frente a Trump, que se están yendo a estas marchas multitudinarias contra los oligarcas. No sé qué efectos tendrán, pero eso yo lo llamo una estrategia de resistencia. En este momento que Europa esté tratando de llamar a profesionales o intelectuales que están expulsados de las universidades, es una estrategia de resistencia. Y yo creo que nosotros también vamos a tener estrategias de resistencia. Por un lado, por ejemplo, una estrategia de evitar separarnos como movimiento feminista de derechos a las mujeres. O sea, nosotros somos expresión del movimiento de mujeres y la lucha de derechos de las mujeres. Ahora, bueno, lo que dice Claudia, bueno, esto ya es como digo, en un campo hay distintas posiciones políticas. Yo personalmente creo que no hay una sola estrategia política o posición política, pero yo personalmente creo más en los niveles de negociación y de gradualidad cuando están en esta situación de embestida, porque no quieres perder mayoría, no quieres perder base social. Que haya partes más radicales, sí, pero yo creo que uno tiene que pensar que de esa manera se avanza. Ahora, lo que dice Sonia es real, ¿eh? Lo de la institucionalidad en Chile, porque a mí me llama la atención que con todo ese estallido social, toda la política de una salida institucional, o sea, no sacó a la policía ni mató a todo el estallido, y además que pese a que el movimiento de mujeres y el movimiento social de jóvenes tiene a veces una raigambre bien anarquista, ¿no? El Estado es dominación, la institucionalidad
es hegemonía cultural y todo, las mujeres entran y aceptan participar en la convención. O sea, los movimientos aceptan participar en la convención. Y lo aceptan ¿cómo? Lo aceptan diciendo la convención es la posibilidad de crear una nueva institucionalidad, donde esa institucionalidad es más participativa, tiene relaciones con la sociedad que la rodea, tiene que pasar de intereses particulares a buscar un interés general. Ese es un discurso que se da, o sea, hay una confianza en la institucionalidad, hay desconfianza, hay cuestionamiento, pero hay búsqueda de normas que te den estabilidad al quehacer político. Creo que es eso más bien, o sea, normas que te saquen de la inestabilidad política y que te planteen reglas de juego un poco más, estoy pensando en voz alta, reglas de juego un poco más estables, o sea, que estabilicen la situación. Yo también veo la convención, muchas veces lo he pensado con los acuerdos de paz, a propósito, Claudio. O sea, ¿qué pasó ahí? Bueno, y que las fuerzas de derecha y el poder tienen recursos increíbles. Y a mí lo que más me preocupa como esas fuerzas de derecha y de poder pueden representar una alternativa a bases sociales bastante vulnerables, bastante precarias. O sea, ¿por qué antes la izquierda tenía como sectores que lo reconocía como horizonte? Las feministas yo creo que seguimos siendo reconocidas como un horizonte para las mujeres, pero ¿qué está pasando ahí? Bueno, primero que nada, agradecer y celebrar la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Lo primero. Lo segundo, complementar algunas de las y manifestar algunas preocupaciones. En lo que relata Vicky, y no sé si queda suficientemente claro, es la tensión entre las feministas y las organizaciones sociales y los partidos políticos. Entonces, eso es gravísimo, eso pasó en la convención, la elección de los convencionales estuvo marcado por eso a nivel del país y también entre las mujeres. Por eso es muy valioso cómo el proceso de las convencionales, de las feministas, fue el aprender a negociar y a conversar, pero ahí hay un tema que tenemos pendiente. Después, en relación a la importancia que tuvo o no tuvo el aborto sí fue materia de gran discusión, pero muchísimo más importante fue en la discusión de cómo se formuló, que no se formuló el derecho a la vivienda propia como establecido. Se hizo una redacción, era que el Estado iba a asegurar, era la posibilidad, no sé qué más, y eso fue dramático. Cuando preguntan qué pasó con las mujeres, digamos, populares y todo, ese fue un punto de quiebre, fue usado en la forma más vil y más indecente por la derecha y por todos los demás, porque el tema de la vivienda apareció como no asegurado. Y pasó, digamos, que se adelantó, porque tuvieron mucho respaldo las iniciativas populares de norma, que era lo que se proponía desde la sociedad civil. Las feministas obtuvieron mucho respaldo, pero se adelantaron, aparecieron primeramente abordados el aborto, digamos, el derecho al aborto apareció aprobado mucho antes que el tema de la vivienda, de la educación, de la salud, y conversando con organizaciones pobladoras en ese tiempo, se sentían decepcionadas. Entonces, esto para la reflexión nuestra. Lo tercero para la reflexión nuestra es que ya está dicho, el poder de las redes sociales, las nuevas tecnologías. Estamos sometidas a un nivel no solo de violencia, digamos, y de odio, sino que de manipulación, el tema de los algoritmos, el encierro, la fragmentación, cómo digamos, se amplifican, digamos, todas las tendencias y los problemas que tenemos de fragmentación vía redes sociales y manipulación. Y lo último, desde el feminismo, la importancia de la democracia. O sea, cuando pensamos en el hoy día, en el tema de las estrategias y el tema si somos defensivas o si somos, digamos, resistimos o no resistimos, yo pienso que el restablecer o
sin resignificar fuertemente la importancia de la democracia para el feminismo, es lo que nos permite, pienso yo, confluir por lo menos en este país en este momento. Bueno, un gusto y gracias, Vicky, siempre es un gusto escucharte y leerte. Yo solamente quería poner 2 puntos que un poco amplifican, en realidad no es tal vez es una pregunta, pero es una reflexión colectiva para hacernos, que cuando lo planteabas en relación al punitivismo, a cierto punitivismo del movimiento, la cancelación, etcétera, y a mí me preocupa algunos elementos de despolitización en un movimiento cada vez más amplio, donde entre los adolescentes se está dando 2 fenómenos. Los varones es el movimiento incels, ¿no? que ahora con la película esta aparece y se debate, que por suerte, ¿no? Y entonces aparece la gran responsabilidad de los estados de no implementar políticas de educación sexual integral. Entonces son estos jóvenes que se sienten impotentes sexualmente frente a estas jóvenes llenas de energía, de derechos, de autonomía, de que no me toques y yo decido, etc. Y por otro lado, también entre las más adolescentes, este movimiento separatista de cancelación y de no diálogo, que tiene efectos muy terribles, ¿no? Terribles, violatorios de derechos humanos elementales, como es el derecho a la palabra de cualquiera, de quien sea, de quien discrepes, etcétera. Y a mí me preocupa porque eso me parece que nos interpela en relación a cuáles son los caminos de politización, ya no en relación a los estados o a la política institucional, sino en relación a la propia política práctica de los feminismos. Y bueno, quería plantear ese punto porque me parece que habría que relacionarlo de alguna manera en estas etapas. Y por último, otro aspecto que hace a la crisis de relación, yo creo que esa crisis de relación, que obviamente planteaba recién Teresa en relación al sistema político y a ese divorcio, se da realmente porque hay una frustración, mientras una frustración colectiva, aún en países en donde los compromisos de Estado de la izquierda, como en el caso de Uruguay, son por la igualdad. De todas maneras hay una frustración porque el movimiento feminista ha avanzado también en relación a otras agendas, sobre todo la ambiental, la ecológica, y ve el fracaso de otras políticas que puedan garantizar una vida futura. Entonces, me parece que ese elemento también está en una crisis de relación que tal vez tendríamos que afinar bastante más de cuáles son las estrategias de trabajo para el futuro. Bueno, eso. Muchas gracias, Magdalena. Bueno, primero que todo quiero agradecer muchísimo la presentación de la profesora Virginia. Como siempre me quedo boba escuchándola, me gusta mucho siempre sus intervenciones, profesora Virginia. Hubo un par de cosas que a mí me llamaron mucho la atención también en la parte de los aprendizajes del texto que compartió con nosotros, y creo que hizo referencia a la primera de ellas. Lo veo un poco como una autocrítica. Quisiera estar segura de que en efecto lo menciona de esa manera, porque creo que hay una alusión también al respecto en el texto cuando habla de que se puso toda la carne en la parrilla. O sea, algo que yo pues obviamente interpreto como lo que hicimos todo de una vez, y eso fue lo que llevamos a la propuesta pues, del texto presentado por el movimiento feminista. Creo que hay una reflexión ahí, me gustaría si tienes una ampliación sobre eso. Lo otro que también es importante es que
habla también de algún nivel de desconexión entre las mujeres del movimiento que estuvieron sentadas ahí también en la redacción del articulado correspondiente, y al mismo tiempo, pues las mujeres, no digamos mujeres de organizaciones de base, porque siento que la desconexión hace alusión de manera más amplia, como en general, a las mujeres en la sociedad. Entonces, frente a eso, la pregunta que tengo es, no creo que una autocrítica, digamos, como esa, valga solamente para Chile. Yo creo que es en general un problema pues que nos pasa en muchas partes. Entonces, la pregunta que tengo es, ¿tendría algunas recomendaciones o pensado un poco cómo es que de manera sostenida se puede tratar de, digamos, sostener, ¿cierto? Perdón, de manera sostenida se puede tratar de mantener el vínculo con ese grueso que el movimiento feminista desea representar, ¿cierto? Porque, pues claro, o sea, estar por un lado las que vamos a estos procesos, digamos, de tipo político, pero por el otro lado las que luego van a poner los votos, ¿cierto? En medio de todo lo que tenemos, el contexto que tenemos, pues como que de entrada nos ponen desventaja. Entonces quisiera como preguntar eso, ¿cierto? Y bueno, sobre el tema de o demandas feministas o demandas para la sociedad, yo diría más bien que no lo veo tan antitético, veo que una cosa serían demandas feministas a favor de las mujeres, cambiarlas o irlas transformando en demandas feministas a favor de la sociedad. Me pareció que en algún momento escuché también alguna alusión de Lina Vareiro al respecto y estoy muy de acuerdo con eso. Entonces, bueno, esas son mis preguntas y un comentario. Bueno, muchas gracias. Me encantó el libro, Vicky, no solamente por el análisis, sino también por una presentación que facilita mucho la comprensión rápida de lo que se trata. Lo que a mí me llama la atención son los temas paralelas, digamos, entre lo que he visto en Chile y en Alemania, pero sobre todo lo que me encantó en Chile es la vitalidad del movimiento feminista, que no veo de esta manera en Alemania, donde en general parece que hay un sentimiento de que las luchas feministas ya se han dado y se han logrado la mayoría de los pedidos, y se ha abierto una brecha realmente bastante grande que se ha notado en las últimas elecciones entre los votos de mujeres jóvenes por la izquierda y los votos de los hombres jóvenes por la extrema derecha. Y eso es una muestra de una tendencia antidemocrática y autoritaria, a mi modo de ver, que no refleja tanto los problemas objetivos en términos económicos o sociales, sino que refleja más bien como situaciones de vida y expectativas que por el lado de mujeres jóvenes están muy similares a las reivindicaciones de movimientos ambientales, que buscan mayor transparencia en los procesos democráticos, etcétera, mientras que los hombres jóvenes tienden a sentirse desvalorizados precisamente porque hay mucho más mujeres que terminan la universidad, que tienen acceso a trabajos bien remunerados. Sin embargo, todo eso sin haber resuelto el problema del cuidado, porque los servicios sociales no han respondido a esta situación de mayor participación en el mercado laboral de las mujeres, porque seguimos teniendo muchos problemas con guarderías, con escuelas, etcétera. Es decir, no hay una oferta de servicios sociales y de cuidado que respondan a la situación de la emergencia económica social de las mujeres, y eso crea conflictos de roles también intrafamiliares, y creo que estos conflictos en este momento
según me parece, se van agudizados por la política de Estados Unidos, que no solamente es una política interna de ellos, sino que intervienen intervinieron en la lucha electoral en Alemania en favor de la extrema derecha de una manera que nunca hemos visto algo similar antes, y no solamente aquí, también en los países vecinos. Y intervienen con una actitud autoritaria que no toma de ninguna manera en cuenta las reivindicaciones de gente desfavorecida económicamente. Entonces, los conflictos económicos están invisibilizados de alguna manera en favor de un autoritarismo que pretende resolver los conflictos sociales, lo que evidentemente no va a hacer. Así que esto es lo que puedo decir desde mi perspectiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magdalena. Bueno, en primer lugar, lo que yo quisiera decirles es que me ha encantado la presentación de Vicky. De alguna manera aprovecho para ratificarle que ella es una de mis maestras y que de verdad que escucharla a mí personalmente me trae muchísimo recuerdos de lo que ella me ha enseñado, y creo que son mentes abiertas, como la de Vicky, la que nos muestran la dificultad de los caminos que estamos recorriendo hoy día. La intervención de Ingrid me ha hecho alterar un poco lo que yo iba a decir, porque me parece que lo que ella señala es absolutamente cierto. De manera más amplia, tengo la percepción de que la derecha global, no estamos hablando solamente de las derechas criollas en nuestros países, pero estamos hablando de la derecha global, ha desarrollado un análisis muy profundo de los probablemente últimos 50 años, ¿no? De cuando justamente han habido toda esta evolución progresiva, desde toda la cuestión de la ONU, la cuestión de los derechos, todo eso ha sido, yo creo que muy bien analizado por la derecha, y creo que por esa razón los ataques a las fuerzas progresistas son muy certeros. Y también creo que han puesto en evidencia ciertos procesos de avance, como el que ha señalado Ingrid, en donde de alguna manera los hombres se quedaron un poco atrás. Las mujeres tuvieron un tremendo impulso los últimos 40 años, la educación, la incorporación al mundo laboral, al conocimiento, y todo esto ha hecho que realmente, me parece, han evaluado, y uno puede observar cómo las estrategias derechistas están siendo finas y están siendo efectivas, ¿no? Esto sin perder de vista lo que nosotros tenemos ganado. O sea, yo creo que tenemos ganada una agenda internacionalizada para el avance de los derechos de las mujeres, que evidentemente tenía que volcarse a los procesos de desarrollos constitucionales como el de la Convención en Chile. Pero obviamente que chocaron con la otra estrategia derechista que les fue poniendo trabas en el camino, que sería otra reunión para conversar verdaderamente sobre la estrategia de la derecha en Chile, que fue muy hábil, ¿no? Y que aprovechó muy bien los choques, controversias que había dentro de los propios campos progresistas, pero sobre todo los dejó avanzar calladito, hasta que se chocaran contra la pared de la sociedad, ¿no? Y de alguna manera eso pasó con la votación. Pero creo que quisiera rescatar de lo de Vicky algo que me parece tiene que ver con algunas de las respuestas también de las preguntas que han hecho algunas colegas. ¿Cuál es la estrategia a seguir? O sea, repensar las estrategias. Creo que ese es por decir, el camino. Yo quiero estar segura que si le he entendido bien a Vicky, pero en primer lugar yo creo que las nuevas generaciones necesitan una atención especial. No solamente por lo que señala Ingrid, pero en general yo creo que no solamente adolescentes y jóvenes,
creo que tiene que comenzar antes, ¿no? O sea, por eso hay tanta pelea en la política de la educación, digamos, de los primeros años, ¿no? Quieren eliminar toda una serie de avances que se habían hecho para que los niños y niñas pudieran tener ya en el colegio una serie. Hay que regresar sobre eso. O sea, yo creo que mientras más pronto entramos en las nuevas generaciones, y el feminismo avanzado ahí también, más importante es. Pero le he entendido a Vicky también, claro, la voz hay que mantenerla. La voz hay que mantenerla a veces con gradualidad, a veces con astucia, a veces muy fuerte, como dice Lucy. O sea, no hay por qué callarse. Nosotros tenemos también que contraatacar, pero la voz es una voz que a veces es de resistencia y a veces es de contraataque. O sea, no es una u otra, ¿no? Y lo otro, lo último, que es mi campo, el campo que yo realmente defiendo y que hay que introducirlo como estrategia, es el campo de la justicia. En el campo de la justicia no se puede borrar los avances internacionales, no se puede borrar la inserción que tienen nuestros países en el sistema internacional, no se puede borrar, quieren tratar de borrar el sistema interamericano, quieren tratar de borrar el sistema internacional, pero no van a poder. Y por eso creo que me gustaría que se incorporara entre las estrategias, verdaderamente, esta estrategia por los avances en la justicia. Gracias, Magdalena. Bueno, ya no voy a abundar con lo interesante del trabajo de Vicky, pero hay una cosa que a mí sí me preocupa y tiene que ver con Chile, porque ahí me empecé a plantear eso. El movimiento feminista es el movimiento social, cultural más grande del mundo, ¿sí? Y el que está en expansión inclusive. Y por eso tuvo ese peso. Y tuvo ese peso inclusive no solamente la segunda vez, sino que el tema de la paridad, me acuerdo que había una señora que era de derecha y sin embargo dijo que ella había dado, no sé, las cosas para que haya el apoyo para las constituyentes, ¿no? Porque solamente allí tuvo Chile paridad. Ahora está de nuevo en debate. Y es el movimiento social cultural más grande del mundo. Y así también hay cosas que tienen esta característica del movimiento feminista, que yo me puedo declarar feminista solita, en mi casa, sin salir. O sea, no tiene la característica de afiliarte a algún lugar, no tiene la característica de ser parte de algo, puedes ser o no ser. Si querés te vas a las marchas, si no querés no te vas. Y eso juega un rol muy importante. Y cuando la constituyente de Chile, yo me acuerdo el impacto que tuve con una chica que era constituyente, era convencional constituyente, y dijo en una clase, me habían pedido de la Universidad de Recoleta, que dé unas clases para algunas constituyentes. Y ella decía que había que eliminar la familia, que había que sacarla. ¿Te acordás, Teresa? Que había que sacar la familia de la Constitución, ¿sí? Y yo me imaginaba cuál sería lo que aparecería después como propuesta feminista, que podría ser que quienes te hereden sean el vecino, tu amiga, alguien que fue en algún momento algo. Entonces, también hubo mucha cuestión dificilísima de comprender las propuestas feministas en la Constituyente de Chile. Yo estuve las dos veces con una iniciativa que era justamente por la paridad, por la inclusión de la paridad, con Iruna Aguirrezábal y compañeras de diferentes países. Y quiero decir también, y justamente se habló acá más de una vez de la nueva derecha alemana, que uno de los síntomas más impresionantes para mí de la nueva derecha alemana es que la señora esta que fue su candidata es lesbiana, dice que es feminista, ¿sí? Y eso es muy fuerte porque no estamos hablando ya de cualquier cosa, sino que hablamos de la segunda fuerza política de Alemania. Y entonces no es cualquier cosa. O sea,
En este momento, en realidad, lo que se entiende como feminismo o lo que es no tiene mucho que ver con cómo nosotras nos fuimos formando, armando nuestros encuentros feministas, haciendo las cosas y encontrándonos como ahora. Pero eso es mucho más grande, más amplio, porque somos un movimiento que no necesita afiliación, sino que simplemente quien es puede ser parte, irse a las marchas, y etcétera. Entonces hay un debate importante, político, social, que tenemos que dar todavía. Y gracias, Magdalena, porque vos sos la que nos ayudas a tener estos debates. Además de agradecer, a Magdalena por habernos permitido conocer este trabajo tan interesante, también quiero agradecerle, por supuesto, a la expositora. Yo quiero señalar lo siguiente, es que para mí el concepto de campo feminista que se introduce en el documento es muy sugerente, no solo para entender el proceso histórico que se llevó allá, sino por su carácter metodológico para la acción social. ¿Sí? En ese sentido, pues me parece que es una estrategia, como dijo Vicky, de cómo transformar demandas universales, demandas en las cuales las feministas coincidimos, ¿sí? Y para mirar, digamos, cómo vamos en alguna manera llegando a ciertas demandas, a ciertas propuestas en las cuales tenemos diferencias. Por ejemplo, yo que trabajo con mujeres campesinas, son ellas muy, son muy, muy combativas en muchas cosas, pero hay temas como, por ejemplo, el aborto, ¿ve? Los derechos sexuales y reproductivos, en los cuales hay todavía mucha, digamos, mucha duda, ¿ve? Y a veces, mucho rechazo. Entonces, a mí lo que me parece que dijo Vicky en este momento es que efectivamente se es posible transformarse en una estrategia, digamos, que apunte a demandas universales. Y hay muchas demandas universales. Además de la economía del cuidado que ella plantea, también el tema de la participación política que de alguna manera se ha señalado aquí. O sea, es el tema, por ejemplo, la presencia en la institucionalidad de los estados. Es otro proceso sumamente interesante y en el cual a partir de ahí, de esa presencia, se van consiguiendo digamos, derechos, se van consiguiendo, se van resolviendo necesidades que tenemos las mujeres y que plantean las feministas. Por otro lado, la paz, ¿sí? La paz y los derechos humanos. Yo creo que esos son otros elementos, del campo feminista, de la lucha feminista. Gracias. Bueno, yo agradecer todos los comentarios, estoy de acuerdo con mucho, quiero aclarar en 2 puntos nomás. Estoy de acuerdo con las nuevas generaciones y jóvenes y el tema de la educación, sobre todo porque el tema de la educación en sí mismo me parece gravísimo. Quiero aclarar algo, esto de la voz, y voy a ponerlo como un ejemplo. Cuando se discutió en Chile el divorcio, y había la ley, que iban a aprobar la ley de divorcio, algunas compañeras decían, no tenemos por qué apoyarla, porque esta ley de divorcio tal como está no responde a lo que debería ser una concepción ¿cómo se llama?, de lo que es una pareja, el divorcio, la libertad y todo. Pero efectivamente, y eso estoy convencida, la ley de divorcio, tal como se aprobó, dio las bases para la modificación posterior. La ley de violencia empieza como una violencia intrafamiliar. Para nosotros siempre hubo una violencia de género, pero se tuvo que transitar un camino largo hasta llegar a la ley integral de violencia. O sea, yo creo que las feministas tenemos que aprender a crear bases y condiciones para que nuestras propuestas sean aceptadas mayoritariamente. Ahora aquí, por ejemplo, hubo una discusión enorme con la reforma previsional de Bachelet.
pero sí logró crear un pilar solidario y logró hacer una agenda de género para las mujeres. O sea, creo que esta idea de cómo creamos condiciones para llegar a los objetivos centrales, y eso no tiene que ver con achicarnos frente a la derecha. La derecha, digamos, poquito o más, va a estar siempre atacándonos. O sea, no se va a conmover porque uno hable suavito, sino es cómo construimos mayoría con otras mujeres o con otra parte de la sociedad. Es eso que nos lleva, ¿no? O sea, si, por ejemplo, también hay una gran discusión de la reforma previsional ahora en Chile, no sé si la han seguido, porque efectivamente, a diferencia de lo que querían los movimientos, no se eliminaron las FP, se consolidaron, pero se les quitó poder y sí avanzó una noción de seguro social. Entonces, pienso que esa es una discusión. El otro punto que plantea Ingrid, que me parece bien, ahora acabo de llegar de un trabajo de campo, yo creo que las feministas tenemos que darle mucha importancia al generar nuevas institucionalidades y nuevos servicios. Muchas veces es lo único que ayuda a las personas a salir de una experiencia tan privatizada, tan sin resguardo, a tener una experiencia más pública, más general. Y uno lo que tiene que pensar es que no está apoyando la institucionalidad como quiere, como existe, sino cambiando esa institucionalidad. Por otro lado, no sé, se me va a ir la mitad, pero no. Tenía algo que se me fue. Ah, no, se me fue, perdona. Una cosa, en el discurso ahora se me fue. Yo creo que es cierto lo que dice Gladys, lo que dice Lini, todo de cómo las mujeres han avanzado más que los hombres. Pero también es cierto que los hombres están mal por la existencia de un modelo neoliberal que le restringe posibilidades de trabajo, que no le da tantos servicios. O sea, los efectos de un modelo de extrema privatización y de tanta alteración del mundo del trabajo, no es efecto de las mujeres, es efecto de un modelo económico. Entonces, creo también que no, o sea, hay una tendencia a achacar todo lo que sufren los hombres de no poder ser como los hombres pasados por los efectos de un modelo. En todo caso, gracias porque me hacen pensar mucho, o sea, voy a ver todo lo que han dicho y voy a pensarlo y creo que estamos siempre en las grandes tensiones entre afirmación y, o sea, las mismas tensiones que nos cruzan. Y lo bueno, y ahí sí yo creo que el tema del campo político permite respetar la variedad mucho interna, o sea, impide que todo el mundo tenga que pensar igual y respeta también con mucha fuerza la idea de la libertad junto con la igualdad. Bueno, llegamos al final de la sesión. Quisiéramos seguir debatiendo y escuchando a Vicky. Lo primero realmente es, en nombre de todas las participantes, el mío propio, agradecerle infinitamente el estar aquí con nosotros y agradecer muchísimo ser coautora de este libro que realmente nos inspira mucho y repito, que bueno que pudiéramos tener en los diferentes países de América Latina estos trabajos, de pronto impulsar a personas que están en los estudios de género, porque esto no es una cosa sencilla de hacer, no son trabajos de campo fáciles, es un proceso histórico largo, de pronto tesis doctorales muy profundas, pero yo sí creo que necesitamos toda esa información. Entonces, Vicky, muchas gracias. Dices que todas estas preguntas te inspiran para seguir pensando, pues para nosotros nos encantaría seguir oyéndote y saber tus pensamientos. Entonces, muchas gracias.
Para todas, quisiera recordarles que nuestra próxima sesión que analiza el último de los países que están en la lista va a ser Ecuador para mayo 6, con Yoconda Herrera, directora de Flaxo en Quito en este momento, y con Rocío Rosero, persona que ha sido muy fuerte dentro del movimiento feminista ecuatoriano y latinoamericano. Entonces, por favor, en sus agendas para mirar este país del mundo andino, Ecuador, tan importante. Y yo creo que esta presentación y todas las anteriores nos acercan mucho a nuestro final en junio, donde habrá la posibilidad de una reflexión sobre las derechas, avance de las derechas y el feminismo, y vamos a ver cómo aquí muchas voces pueden condensarse en qué estamos viendo en esa situación. También quisiera terminar contándoles que está muy avanzada la posibilidad de que estas 14 sesiones sobre la situación de las democracias y los movimientos feministas y de mujeres en América Latina se puedan realmente amplificar y llegando a muchas más audiencias, no solamente a las 40, 60 personas que participamos, sino a muchas más mujeres, ya sea del movimiento feminista o mujeres, o que no lo son, pero que están en la academia, en los derechos humanos, en la institucionalidad, etcétera, y también poder llegar posiblemente a hombres que trabajan el tema de las democracias con muy pocas miradas feministas. Este proyecto está en marcha, posiblemente y casi con toda seguridad que lo vamos a desarrollar y va a tener una audiencia muy, muy amplia y no solamente de una charla, sino que permanezca durante 5 o 10 años y no va a ser en papel, sino va a ser online. Bueno, con esto quiero agradecer la presencia de todas y seguir adelante y nos vemos en un mes. Muy buena tarde. Muchas gracias. Chao.